imaginé que mi destino estaría marcado por la soledad y el abismo de la frontera. Mi nombre es Raúl, y desde hace años vivo como vagabundo en los alrededores de la garita de control de Tijuana, un lugar en el que la modernidad convive con la miseria y donde la realidad se confunde con leyendas oscuras. La franja fronteriza es un terreno de contrastes, el bullicio de la ciudad se mezcla con el silencio sepulcral de la noche, y en ese intersticio, las sombras cobran vida. Recuerdo claramente la primera vez que sentí la presencia de lo inexplicable. Había pasado un largo día vagando entre calles polvorientas y basureros que parecían almacenar los restos de un tiempo olvidado. Al caer la noche, busqué refugio en la garita abandonada que se encuentra a pocos metros del puesto oficial de vigilancia. Ese refugio improvisado era mi único hogar, un pequeño cobijo donde el frío y el hambre eran compañeros constantes. Sin embargo, aquella noche algo cambió. Mientras me acomodaba en uno de los rincones oscuros de la garita, noté una vibración en el ambiente, un murmullo sutil que parecía provenir de lo profundo de la oscuridad. Esa sensación era extraña y perturbadora, como si la noche estuviese dispuesta a revelar secretos que jamás deberían ser conocidos. Aquel primer instante me llenó de una inquietud que no podía explicar. Era como si, en medio de la penumbra, alguien o algo me observase. Poco después, al asomarme por la pequeña ventana rota, vislumbré una figura que se desvanecía en la lejanía. No era un ser común, su contorno se disolvía en la negrura, pero por un breve instante pude distinguir rasgos vagamente humanos y unos ojos que parecían reflejar una pena infinita. Esa imagen quedó grabada en mi mente, y desde entonces supe que mi vida en la frontera nunca volvería a ser la misma. La garita de la frontera, aunque en apariencia desierta y olvidada por la modernidad, es un lugar cargado de historias. Para los oficiales y trabajadores que aún transitan por el puesto, es un sitio en el que el paso del tiempo parece haberse detenido. Sin embargo, para mí, que he vivido en sus sombras, la garita es un santuario de lo inexplicable. Allí, entre escombros y viejos muebles oxidados, se esconden relatos de tragedias y de encuentros que desafían la razón. Durante mis primeros meses en la garita, empecé a notar detalles inquietantes, luces que parpadeaban sin motivo aparente, puertas que se abrían y cerraban con un chirrido sobrenatural, y, lo más perturbador de todo, la presencia de un hombre al que la gente comenzó a llamar el vagabundo de la garita. No era otro que yo, o al menos esa era la leyenda que surgía entre los pocos que se aventuraban a hablar de lo que veían en las noches más oscuras. Pero la verdadera fama de ese apodo no radicaba en mi existencia, sino en algo mucho más perturbador, la habilidad de ver fantasmas. En la frontera de Tijuana, donde la muerte y la vida se rozan en cada esquina, la gente susurra acerca de apariciones y espectros que vagan sin descanso. Se dice que hay almas en pena que no han logrado cruzar el umbral, que quedan atrapadas en un limbo eterno. Yo, que pasé años merodeando en la garita, comencé a ver figuras que otros desestiman como alucinaciones o producto del cansancio. Pero no eran meras ilusiones. Cada noche, alrededor de la medianoche, en lo más profundo de la bodega que daba acceso al área restringida, observé sombras que se desplazaban con una precisión escalofriante. Fue entonces cuando comprendí que no solo yo era un vagabundo condenado a vivir en los márgenes, sino que había sido testigo de algo que trascendía la lógica del mundo material. Los fantasmas que veía eran reales, al menos en el sentido de que su presencia llenaba de un terror silencioso cada rincón de mi existencia. Y entre todas esas manifestaciones, había una en particular que sobresalía, la figura de un hombre que parecía merodear por la garita, moviéndose lentamente y observando a los que se atrevieran a mirar. Lo apodaron el vagabundo de la garita, pero yo sabía que ese no era mi único tormento, sino el comienzo de una historia que se extendía mucho más allá de mis propios temores. La primera vez que realmente vi un fantasma ocurrió en una noche de luna nueva. La oscuridad era tan absoluta que el resplandor de mis linternas parecía insuficiente para disipar las sombras. Recostado en una esquina, tratando de conciliar el sueño a pesar del frío, escuché pasos lentos y pausados que se aproximaban. Al principio, pensé que se trataba de algún trabajador nocturno o de algún animal callejero, pero pronto me di cuenta de que no había ningún ser vivo en las inmediaciones. Con el corazón en la garganta, me levanté lentamente y me dirigí al pasillo principal. Allí, en el borde del campo de visión, noté la silueta de un hombre que se movía de manera errática, como si flotara. No emitía sonido alguno, pero su presencia era tan intensa que me sentí paralizado. Durante largos minutos, lo observé sin atreverse a hacer ruido,
incapaz de creer lo que mis ojos veían. Esa figura, a la que más tarde identificaría como uno de los fantasmas de la frontera, parecía cargar consigo un aura de tristeza y desesperanza, como si estuviera condenado a vagar por la eternidad en busca de algo que ya no podía encontrar. No era la primera vez que veía algo sobrenatural, pero sí la primera vez que comprendí que la frontera, con toda su crudeza y su desolación, era un escenario perfecto para lo inexplicable. Esa noche, mientras el reloj marcaba las 12 en punto, la figura se detuvo frente a mí, como si quisiera comunicarme algo. No hubo palabras, solo un silencio abrumador y un sentimiento de soledad tan intenso que casi podía oír el latido de mi propio corazón. Con el paso del tiempo, aprendí a distinguir entre las apariciones ocasionales que parecían ser simples reflejos de mi mente fatigada y aquellas que eran manifestaciones genuinas de un pasado trágico que se negaba a ser olvidado. Tijuana es una ciudad en la que cada calle y cada edificio esconde secretos. Desde temprana edad, escuché relatos sobre almas perdidas y fantasmas que deambulaban por las calles cercanas al muro fronterizo. Las leyendas hablan de espíritus que no han logrado cruzar el umbral, de fantasmas que regresan una y otra vez a lugares donde su historia quedó inconclusa. Yo, como vagabundo, me vi obligado a vivir en ese límite entre la vida y la muerte, donde la miseria y el olvido se funden con la nostalgia de un pasado inmemorial. Entre todas las historias, la del vagabundo de la garita era la que más resonaba en mi interior. Algunos decían que era un alma en pena condenada a vagar eternamente por la frontera, otros aseguraban que era el resultado de un infortunio, de una tragedia tan intensa que su espíritu se desvaneció para reaparecer en la penumbra. Yo no sabía qué creer, pero lo que sí tenía claro era que, en aquella garita, algo se había roto, algo se había perdido para siempre, y que mi destino estaba irremediablemente ligado a ese misterio. Durante mis largas noches de vigilia, me sumergía en pensamientos sobre la naturaleza de la existencia y la delgada línea que separa lo humano de lo sobrenatural. Caminaba por la garita y, en cada sombra, veía la silueta de aquellos que habían sufrido y habían sido olvidados por el tiempo. La realidad se mezclaba con la fantasía de tal forma que ya no podía distinguir dónde terminaba una y comenzaba la otra. Esa amalgama de emociones me llevó a cuestionar si los fantasmas que veía eran meras alucinaciones producto del cansancio o si, en efecto, era testigo de la persistencia de un dolor que trascendía la muerte. La vida en la frontera es dura. Los días se suceden en un ciclo de monotonía y desesperanza, y la noche es un manto en el que se esconden los secretos más oscuros. Yo, como vagabundo, aprendí a sobrevivir entre escombros y a encontrar refugio en los lugares menos esperados. Sin embargo, con el paso del tiempo, esa soledad se transformó en una especie de compañera, una presencia que me obligaba a mirar hacia adentro y a enfrentar mis propios demonios. En mis momentos de introspección, me sentaba en la pequeña garita y abría un cuaderno raído en el que plasmaba mis pensamientos y mis temores. Escribía sobre los fantasmas que veía, sobre la sensación de ser observado y sobre el dolor que parecía emanar de cada rincón de la frontera. Esa práctica me ayudó a ordenar mis ideas y, de alguna manera, a comprender que lo que vivía no era fruto de una mente delirante, sino la manifestación de una realidad oculta, un secreto que la vida me había confiado. Cada palabra escrita era un intento de reconstruir el relato de una existencia que se había visto marcada por la tragedia. Recordaba fragmentos de conversaciones con antiguos trabajadores de la garita, de leyendas que se contaban en bares y en rincones olvidados de Tijuana, y me daba cuenta de que mi historia se entrelazaba con la de otros, de aquellos que habían sido testigos de lo inexplicable y que, a pesar del miedo, habían encontrado la valentía para hablar. Una noche, mientras repasaba mis notas a la luz temblorosa de una vela, sentí que la garita misma parecía respirar, que las paredes susurraban historias de tiempos pasados. Cerré los ojos e intenté imaginar las voces que habitaban en aquel lugar, el llanto de un hombre que perdió todo en un instante, el murmullo de una mujer que nunca encontró la paz, y la risa triste de un niño que se desvaneció en el olvido. Esa cacofonía de recuerdos me llenó de una extraña sensación de compasión y de culpa, como si yo también formara parte de esa cadena ininterrumpida de sufrimiento. A medida que pasaban los meses, mi vida como vagabundo se transformó. Lo que comenzó como un refugio en la garita se convirtió en mi hogar, y la soledad, en mi maestra.
La frontera, con sus luces titilantes y sus sombras persistentes, me enseñó a ver el mundo de una manera distinta. Aprendí que lo paranormal no es solo una anomalía, sino una parte inherente de la existencia en un lugar donde el olvido y la memoria se entrelazan en un eterno ciclo. Mis encuentros con los fantasmas se hicieron más frecuentes y, a la vez, más personales. Empecé a notar que no todos los espectros que se manifestaban eran agresivos o amenazadores. Algunos parecían buscar consuelo, otros simplemente vagaban sin rumbo, atrapados en un limbo de melancolía. Entre ellos, el vagabundo de la garita se destacó no solo por su apariencia inquietante, sino por la tristeza que emanaba de cada gesto. En ocasiones, lo veía sentado en un viejo banco de madera, mirando fijamente hacia el muro, como si esperara a alguien que ya no podía volver. Esa imagen me conmocionaba profundamente, pues reflejaba el destino de tantos en la frontera, almas perdidas, olvidadas por el tiempo y condenadas a vagar en la penumbra. Comprendí que mis visiones no eran solo manifestaciones de un mundo invisible, sino también espejos de mi propia existencia. Me di cuenta de que, en cada fantasma que veía, había un reflejo de mi propio dolor, de mis temores y de las heridas que la vida me había infligido. Esa revelación me obligó a enfrentar lo que había estado reprimiendo, el miedo a la soledad, la culpa por decisiones pasadas y el terror de no encontrar un camino hacia la redención. Tijuana es una ciudad en la que la frontera no es solo una línea en el mapa, sino un estado de ánimo. La proximidad con Estados Unidos se traduce en un cruce constante de culturas, sueños y, lamentablemente, tragedias. En las noches, mientras la ciudad se inunda de luces artificiales y el murmullo de la vida cotidiana se mezcla con el eco de la desolación, se pueden oír historias que hablan de sacrificios, de pérdidas y de encuentros con lo inexplicable. Yo mismo me he convertido en parte de ese relato, en el vagabundo de la garita que ha sido testigo de fantasmas y de un pasado que se rehúsa a morir. La vida en la frontera me enseñó que cada calle, cada edificio, cada rincón esconde una historia. Caminando por las avenidas de Tijuana, he visto cómo la esperanza y la desesperación coexisten en un equilibrio precario. Los vagabundos, los trabajadores y hasta los transeúntes parecen llevar consigo el peso de secretos inconfesables, y yo, que he pasado tanto tiempo en la garita, me he visto inmerso en un universo en el que lo real se confunde con lo sobrenatural. La experiencia de ver fantasmas no es algo que se pueda explicar con palabras, es un estado del alma, una mezcla de miedo y asombro que te hace cuestionar todo lo que creías saber sobre la vida y la muerte. Una de las noches más intensas de mi vida llegó cuando, tras meses de soledad y de constantes visiones, decidí que era momento de enfrentar de manera definitiva el espectro que más me había perturbado. Esa noche, mientras la oscuridad se espesaba en la frontera, me encontré solo en la garita. La brisa era fría, y el murmullo distante del tráfico se mezclaba con el latido acelerado de mi corazón. Me senté frente a la ventana rota, mirando fijamente hacia el exterior, cuando de repente, en el umbral del sueño y la vigilia, la figura del vagabundo apareció. Era la manifestación de aquel mismo espectro que había sido mi compañero silencioso durante tantas noches. Lo vi moverse lentamente por el pasillo, sus pasos resonando como un eco de dolor en la soledad de la garita. No emitió palabra alguna, pero en su mirada pude percibir la tristeza de un alma perdida, de alguien que había visto más de lo que cualquier hombre debería ver. En ese instante, sentí que debía hacer algo. Con un temblor incontrolable, saqué mi cuaderno y comencé a escribir, dejando fluir cada pensamiento, cada emoción, cada terror que me embargaba. Escribí sobre el frío, sobre el murmullo de la noche, sobre la certeza de que la frontera es un lugar donde los vivos y los muertos conviven en un mismo espacio, sin respetar la línea que la lógica impone. Mientras mis palabras se derramaban sobre el papel, la figura parecía acercarse, como si quisiera leer mi alma, como si mi relato fuera la llave para liberarla de su condena. No sé cuánto tiempo pasé en ese estado de trance, pero sentí que, en lo profundo de mi ser, se abría una puerta. Una mezcla de terror y alivio me recorrió la espalda, y comprendí que la única manera de vencer el miedo era aceptar lo inexplicable y dejar que la verdad fluyera, sin filtros, desde el abismo del dolor hasta la luz tenue del amanecer. La confrontación con el espectro me llevó a tomar una decisión radical. Debía intentar liberarme, aunque fuese en parte, de la maldición que la frontera y la garita habían impuesto sobre mí. Inspirado por viejas leyendas y por la desesperación de no poder olvidar, recurrí a rituales que, según relatos dispersos, ayudaban a exorcizar espíritus atormentados.
No se trataba de magia en el sentido tradicional, sino de un acto simbólico de despedida, un intento de cerrar un ciclo de sufrimiento. Recogí algunos objetos que encontraba en los alrededores, una vela negra, un pedazo de tela rota y una pequeña figura de cerámica desgastada, que representaba a un ángel caído. Con ellos, organicé un pequeño altar en el interior de la garita, en un rincón donde la luz apenas se atrevía a penetrar. Con el corazón henchido de miedo y determinación, recité palabras que había aprendido en viejos manuscritos y que prometían la liberación de las almas atormentadas. El ritual fue una experiencia casi extracorporal. Mientras las palabras salían de mis labios, sentí como si una fuerza invisible se concentrara en el ambiente, como si los fantasmas de la frontera se reunieran en torno a mí para escuchar mi súplica. Por un breve instante, creí ver destellos de luz en medio de la oscuridad, como si la garita misma se encendiera con una energía que buscaba purificar el dolor. No puedo afirmar que logré expulsar por completo las presencias que me acosaban, pero sí sentí una ligereza en mi alma, un alivio momentáneo que me permitió creer que, quizás, la redención era posible. Con el primer rayo de sol, salí de la garita con una sensación extraña. Por primera vez en años, el peso del miedo parecía haber cedido, aunque no desaparecido. Caminé por las calles de Tijuana sintiendo que cada paso era una reafirmación de mi existencia, de mi capacidad para enfrentar lo inexplicable y seguir adelante. La frontera, con su vibrante caos y su melancolía latente, seguía siendo un lugar de contrastes, pero yo ya no era el mismo vagabundo que temía a las sombras. Había aprendido, a través del dolor y de la lucha interna, a ver en cada amanecer la promesa de un nuevo comienzo. El recuerdo de las noches en la garita, de los espectros que se deslizaban silenciosamente y de la fría mirada del vagabundo que veía fantasmas, quedó grabado en mi memoria como un eco persistente. Cada vez que paso cerca de ese lugar, siento un escalofrío, pero también una extraña paz. La frontera me enseñó que lo paranormal y lo real se entrelazan de formas que jamás imaginé, y que la vida, a pesar de sus tragedias, siempre ofrece una oportunidad para renacer. Hoy, mientras transcribo estas líneas en mi cuaderno, me doy cuenta de que mi historia es mucho más que una serie de encuentros sobrenaturales, es la crónica de una lucha interna, de la confrontación entre la luz y la sombra en el alma de un hombre. He aprendido que la soledad no es solo un estado físico, sino un viaje hacia el interior, en el que se deben enfrentar los miedos más profundos y aceptar que la vida está llena de contradicciones. La garita, ese modesto refugio en la frontera de Tijuana, se ha convertido en el escenario de mi transformación. Allí, en el silencio de la noche, he visto fantasmas que son el reflejo de un pasado doloroso, de almas que no han encontrado la paz y de la eterna presencia de la muerte. Pero también he visto en esas mismas sombras la semilla de la redención, la posibilidad de que, al enfrentar lo inexplicable, se pueda encontrar un camino hacia la luz. Cada experiencia vivida en ese lugar me obligó a mirar de frente mis propias heridas, a entender que el terror que me acosaba no era ajeno, sino parte de mí mismo. La frontera, con su vibrante caos y su cruda realidad, me mostró que la vida es una sucesión de encuentros y despedidas, de momentos que, aunque trágicos, pueden convertirse en la base para una transformación interior. La última vez que me aventuré en la garita fue en una noche sin luna, cuando el silencio era tan absoluto que parecía absorber cada sonido. Esa noche, con el corazón henchido de una mezcla de terror y esperanza, me senté en el rincón donde solía esperar a que apareciera el vagabundo de la garita. Durante largas horas, observé las sombras moverse lentamente por el pasillo, como si cada una contara la historia de un alma condenada. En esos momentos de profunda soledad, comprendí que mi camino debía ser de aceptación y de búsqueda constante de la verdad. Con el cuaderno en mano, escribí sobre mis miedos, mis lágrimas y mis anhelos de liberación. Escribí hasta que la madrugada dio paso al amanecer, y mientras el sol comenzaba a asomar en el horizonte, sentí que algo en mi interior se transformaba. La promesa de un nuevo día me llenó de una energía renovada, y por primera vez en mucho tiempo, la oscuridad que había marcado mis noches parecía ceder ante la luz. Aunque sé que los fantasmas y las sombras seguirán siendo parte de la frontera, he aprendido que cada experiencia, por más dolorosa que sea, nos ofrece la oportunidad de crecer y de redescubrir la fuerza que yace en lo más profundo de nuestro ser. Hoy, mi historia es la de un vagabundo que vio fantasmas y que, a través del terror, encontró la posibilidad de renacer. La frontera de Tijuana es un lugar en el que el tiempo se detiene y se confunde con la eternidad. Cada esquina, cada calle,
guarda en sí la memoria de aquellos que han pasado y han dejado su huella. La garita, con su modesta existencia, es testigo de un sinfín de historias, de encuentros sobrenaturales y de tragedias que se repiten en un ciclo interminable. Yo, que he vivido entre sombras y he visto fantasmas en la garita, sé que mi relato es solo una pequeña parte de un universo más vasto y misterioso. La figura del vagabundo que ve fantasmas no es exclusiva de mi existencia, es el reflejo de un dolor colectivo, de aquellas almas que han sido olvidadas y que, en la noche, buscan ser recordadas. Cada vez que cierro los ojos, puedo oír las voces de la frontera, los lamentos de los que ya no están y el eco persistente de una historia que se resiste a morir. Este relato, nacido de la experiencia y del enfrentamiento con lo inexplicable, es mi forma de honrar a aquellos que vagan en la penumbra y de recordarme que, a pesar de todo, la esperanza puede surgir incluso en los lugares más oscuros. La garita de Tijuana, con sus fantasmas y sus secretos, me enseñó que la redención es posible y que cada amanecer trae consigo la promesa de un futuro en el que la luz y la sombra conviven en un eterno equilibrio. Hoy, mientras transcribo mis vivencias en este cuaderno, comprendo que mi vida en la frontera ha sido una travesía entre lo real y lo sobrenatural. He sido testigo de horrores que desbordan la imaginación y he enfrentado la presencia de fantasmas que, lejos de ser simples ilusiones, son el reflejo de un pasado trágico y de un dolor que aún se niega a disiparse. La figura del vagabundo de la garita, que ve fantasmas, se ha convertido en el símbolo de mi lucha por comprender y aceptar la dualidad de la existencia. Cada noche en Tijuana, en el cruce entre la esperanza y el olvido, me recuerda que la frontera es mucho más que una línea en el mapa, es un umbral en el que convergen los destinos de los vivos y los muertos, en el que cada sombra y cada susurro cuentan historias que, por más dolorosas que sean, también ofrecen la posibilidad de renacer. Mi historia, aunque marcada por el terror y la soledad, es también un canto a la resiliencia, a la fuerza de enfrentar nuestros miedos más profundos y a la capacidad de encontrar la luz en medio de la oscuridad. No pretendo que estas palabras sean un bálsamo para el alma, sino un testimonio de que, incluso en los lugares más inhóspitos y olvidados, la redención es posible para aquellos que se atreven a mirar en el abismo. A todos los que lean estas líneas, les digo, no teman a las sombras, pues en ellas se esconde la memoria de lo que fuimos y la promesa de lo que podemos llegar a ser. La garita de Tijuana y los fantasmas que la habitan nos recuerdan que la vida es una sucesión de encuentros y despedidas, de momentos en los que el terror se funde con la esperanza y de la eterna lucha entre la luz y la sombra. Con el tiempo, he aprendido a caminar por la frontera con la frente en alto, sabiendo que cada experiencia, por oscura que sea, me ha forjado y me ha permitido descubrir la verdadera esencia del ser humano. La garita, con sus espectros y sus silencios, es ahora parte de mi historia, pero ya no me domina. He encontrado en mis vivencias la fuerza para transformar el horror en aprendizaje y la desesperación en una oportunidad para renacer. Aún hay noches en las que, al mirar el horizonte de Tijuana, puedo sentir la presencia del vagabundo de la garita, esa figura que me acompaña en el umbral entre la vida y la muerte. Pero ahora, en lugar de temerla, la veo como un recordatorio de que la oscuridad y la luz coexisten en un equilibrio perfecto, y que cada amanecer es una promesa de redención para aquellos que se atreven a enfrentar lo inexplicable. Que esta crónica sirva de testamento para quienes habitan la frontera, para aquellos que han visto fantasmas y para todos los que, en medio del dolor, encuentran la fuerza para seguir adelante. La historia del vagabundo que ve fantasmas es, en última instancia, la historia de la humanidad, una historia de lucha, de esperanza y de la eterna búsqueda de la luz en medio de la noche. La casa de al lado. Desde que tengo memoria, Tijuana ha sido un lugar de contrastes. La ciudad, en la frontera, es un cruce de culturas, de sueños y, lamentablemente, también de pesadillas. Durante mi adolescencia, escuché innumerables leyendas urbanas sobre lugares malditos, sobre casas abandonadas y espectros que vagan en la noche. Sin embargo, jamás imaginé que mi vida se vería entrelazada de forma tan inquietante con una de esas historias. Soy Carlos, un joven de 20 años, y lo que voy a relatarle sucedió hace apenas unos meses, cuando la rutina se volvió insoportable y la soledad me llevó a explorar los rincones olvidados de mi ciudad. Aquella noche, sin más compañía que mis propios pensamientos y el eco distante de la vida en la frontera, me aventuré a conocer la famosa casa abandonada de al lado, situada en la colonia Santa Fe. Al cruzar el umbral de esa propiedad olvidada, sentí que algo en mi interior se estremecía. No era solo el abandono del lugar, sino una presencia invisible que me observaba desde cada esquina.
La casa, de paredes descascaradas y ventanas rotas, parecía gritar historias de tragedia y desesperanza. Desde el primer momento, comprendí que estaba a punto de vivir una experiencia que desdibujaría la línea entre la realidad y lo paranormal. La construcción data de mediados del siglo pasado, cuando la colonia Santa Fe comenzaba a crecer en medio del bullicio fronterizo. Según las pocas crónicas que pude recabar, la casa fue erigida por una familia acomodada que, de la noche a la mañana, desapareció sin dejar rastro. Algunos dicen que fue víctima de un infortunado accidente, otros murmuran sobre disputas internas y traiciones que culminaron en tragedia. Sea cual fuere la verdad, lo cierto es que la propiedad quedó abandonada, convertida en un oscuro monumento a lo que fue y ya no será. Recuerdo que, al acercarme, la fachada se mostraba deteriorada, con la pintura descascarada y la maleza abrazando sus muros como si quisiera reclamarla. El portón, oxidado y rechinante, parecía invitar a los osados a adentrarse en un mundo donde el tiempo se había detenido. Al cruzar el umbral, el ambiente se volvió denso y frío, y un silencio sepulcral reinaba en cada rincón. Esa atmósfera opresiva me hizo detener por un instante. Mi instinto me pedía huir, pero una fuerza inexplicable me obligó a seguir adelante. Dentro, la casa se presentaba como un laberinto de pasillos polvorientos y habitaciones desiertas, en las que cada objeto abandonado parecía guardar el eco de un pasado doloroso. Recorrí lentamente cada sala, observando cómo la luz mortecina que se filtraba a través de las ventanas rotas delineaba figuras que parecían moverse en la penumbra. En un rincón, un viejo retrato familiar mostraba rostros que, aunque ya desvaídos por el tiempo, parecían emitir una mirada suplicante, como si pidieran ser recordados. Esa imagen me impactó profundamente, pues sentí que la tragedia de aquella familia aún latía en las paredes de la casa. No pasó mucho tiempo antes de que los primeros indicios de lo paranormal se hicieran evidentes. Esa misma noche, mientras exploraba la planta baja, percibí un murmullo sutil, como si voces lejanas susurraran entre las sombras. Mi corazón comenzó a latir con fuerza, y un escalofrío recorrió mi espalda. La casa, que a simple vista parecía un lugar abandonado, se revelaba como un escenario vivo, donde cada rincón contaba una historia de horror. En uno de los pasillos, vi una figura que se movía lentamente, apenas perceptible, como un destello de oscuridad entre la luz tenue. No pude distinguir sus rasgos, pero su presencia era inconfundible. Algo o alguien me observaba desde lo profundo del corredor. Durante varios minutos, me quedé paralizado, incapaz de apartar la mirada, sintiendo que la sombra se desvanecía solo para reaparecer en otro lugar. Esa experiencia me hizo dudar de mi propia cordura. ¿Acaso era producto de la fatiga o algo realmente sobrenatural habitaba en ese edificio? El sonido de mis propios pasos resonaba en el vacío, y cada crujido en la madera parecía marcar el latido de un corazón olvidado. La atmósfera se volvió tan opresiva que el aire parecía pesar toneladas, y sentí que cada respiración era un esfuerzo monumental. A lo lejos, en la oscuridad de una escalera que conducía a la planta superior, oí lo que parecía ser el eco de un llanto ahogado. Sin pensarlo, avancé en esa dirección, guiado por una mezcla de temor y curiosidad insaciable. La escalera, vieja y de madera carcomida, crujía bajo mi peso, como si cada escalón estuviese cargado de la pena de quienes habían transitado ese camino antes que yo. A medida que ascendía, la luz se volvía cada vez más tenue y la oscuridad parecía cerrar el paso a la realidad. El ambiente se impregnaba de un olor a humedad y a moho, mezclado con un rastro de algo indefinible, un perfume fétido que me revolvía el estómago. Cada peldaño me acercaba a lo desconocido, a la posibilidad de descubrir secretos que la muerte y el olvido habían querido enterrar. Llegué a la planta superior y me encontré en un largo corredor que se extendía en ambas direcciones. Las puertas, muchas de ellas cerradas con candados oxidados, parecían custodiar historias que nadie se atrevía a contar. En una de esas puertas, noté marcas que parecían ser garabatos, símbolos extraños que no reconocía, pero que irradiaban una energía inquietante. Mi instinto me dijo que no debía tocarlos, pero la curiosidad pudo más. Mientras avanzaba, percibí el murmullo de voces, casi imperceptibles, que parecían provenir de las habitaciones contiguas. La sensación de ser observado se intensificó, y sentí que, en cada sombra, se ocultaban ojos que me seguían. Fue en ese instante cuando entendí que no estaba solo. Algo ancestral habitaba en esa casa,
algo que trascendía el tiempo y que había quedado atrapado en sus paredes. Durante las siguientes semanas, mi obsesión por descubrir la verdad sobre la casa abandonada de al lado se volvió incontrolable. Investigué en archivos municipales, hablé con vecinos y hasta logré encontrar a algunos antiguos residentes de la colonia Santa Fe. Poco a poco, empecé a reconstruir la historia de la casa y de la familia que allí habitó. Según las crónicas, la familia al lado había sido próspera, pero su fortuna se desvaneció en una sucesión de tragedias. Se rumoraba que un accidente inexplicable había acabado con la vida de la hija menor, y la culpa y el dolor de la pérdida habían desmoronado la estructura familiar. Algunos decían que la muerte había llegado de forma tan repentina que la casa quedó maldita, como si la tragedia hubiera impregnado cada una de sus paredes. Una noche, en una reunión improvisada con algunos vecinos mayores, escuché relatos que me helaron la sangre. Una anciana me contó que, en ciertas noches, se podía ver a una figura de una niña, con el rostro pálido y los ojos llenos de un dolor inconsolable, vagando por los pasillos de la casa. Otros mencionaban ruidos extraños, pasos sin dueño y la sensación de ser abrazado por un frío inexplicable. Aunque las historias variaban en detalles, todas coincidían en que algo trágico y sobrenatural habitaba en ese lugar. Yo, armado con mis notas y con el deseo de desentrañar la verdad, comencé a visitar la casa en silencio, siempre a la medianoche, cuando la oscuridad se hacía más densa y los murmullos del pasado parecían cobrar vida. La primera vez que decidí esperar en la casa durante la medianoche, sentí como si el tiempo se detuviera. Me escondí en una de las habitaciones laterales, apenas iluminadas por la luz de mi linterna. El silencio era absoluto, interrumpido solo por el latido de mi corazón y el lejano zumbido de la ciudad fronteriza. Durante lo que parecieron horas, no sucedió nada, pero en el aire se percibía una tensión inusual. Entonces, alrededor de las 12:05, comencé a escuchar un leve susurro, casi como un llanto distante, que emergía de la oscuridad del pasillo. Mi respiración se volvió entrecortada, y sentí que algo se movía, algo que no era fruto de mi imaginación. Decidí asomarme lentamente. Al abrir la puerta, me encontré con una escena que me dejó paralizado. Una sombra se deslizaba por el pasillo, moviéndose con una cadencia que desafiaba toda lógica. La figura, vagamente definida, parecía tener forma humana, pero su contorno fluctuaba con cada destello de luz. Por un breve instante, creí ver un rostro en esa sombra, un semblante lleno de tristeza y desesperación. No hubo diálogo, solo el terror silencioso de presenciar algo que no debía existir. El impacto fue tan profundo que, durante varias noches, me vi obligado a abandonar la casa. Sin embargo, la obsesión por descubrir la verdad me empujaba a regresar, a enfrentar lo inexplicable una y otra vez. Esa experiencia me dejó marcado. Cada vez que cerraba los ojos, revivía el temblor en mi voz y el escalofrío que me recorrió la espina dorsal al ver aquella sombra. Decidí que debía comprender el origen de la maldición. Con la ayuda de libros de historia local y testimonios de antiguos residentes, empecé a compilar un relato que uniera las piezas de aquel enigmático rompecabezas. Descubrí que la familia al lado, en su desesperación, había incurrido en prácticas ocultas en un intento de salvar a la niña, y que el resultado había sido catastrófico. Se rumoraba que habían realizado rituales prohibidos en la casa, invocando fuerzas que luego se volvieron contra ellos. La tragedia se perpetuó, dejando una huella imborrable en la estructura misma del edificio. Recuerdo haber pasado horas en la biblioteca municipal, hojeando documentos y periódicos antiguos. Encontré artículos que hablaban de desapariciones, de ritos en la oscuridad y de un ambiente tan denso que parecía impregnado de la esencia del dolor. Mientras más profundizaba en la historia, más me convencía de que la casa abandonada era un epicentro de sufrimiento y de lo paranormal, un lugar en el que lo trágico y lo sobrenatural se habían fundido en una amalgama imposible de separar. Con cada nueva pieza de información, mi propia existencia se iba transformando. Comencé a tener pesadillas recurrentes en las que revivía el llanto de la niña, el murmullo de los adultos y la desesperación de una familia destrozada. Mi mente se llenaba de símbolos y de voces del pasado, y cada objeto en mi habitación me recordaba la inevitabilidad de aquella maldición. Tras meses de investigación y noches en vela, llegué a la conclusión de que debía enfrentar personalmente la fuente de aquel terror. Una noche, armado con mi cuaderno, una cámara y la determinación de descubrir la verdad,
me aventuré de nuevo en la casa abandonada. La luna llena se alzaba en el cielo de Tijuana, proyectando una luz plateada sobre el deteriorado edificio, y el ambiente estaba cargado de una energía inquietante. Me moví silenciosamente por los pasillos, siguiendo el rastro de los ecos y de las sombras. Cada paso era una lucha contra el instinto de huir, pero también una afirmación de mi voluntad de conocer la verdad. Finalmente, llegué a una de las habitaciones que, según mis notas, había sido el epicentro de los rituales. Allí, en el centro de la estancia, se encontraba un antiguo altar improvisado, con restos de velas y símbolos garabateados en la pared. La escena era tan sobrecogedora como trágica, y sentí que cada objeto contaba una historia de desesperación y de dolor. Fue en ese instante cuando, de repente, las luces parpadearon y un frío glacial invadió la habitación. Del rincón más oscuro, emergió la figura de la niña. Su rostro, pálido y desfigurado por el sufrimiento, parecía suplicar por justicia y redención. Durante largos minutos, me quedé inmóvil, contemplando aquella visión con el corazón en un puño. La presencia no emitía palabras, pero su dolor era tan tangible que sentí que mi alma se partía en 1000 pedazos. En ese momento, comprendí que no podía huir del pasado. La tragedia de la familia al lado y la maldición de la casa eran parte de algo que debía ser enfrentado, no ignorado. El encuentro con el espectro de la niña fue solo el comienzo de una serie de manifestaciones que desafiaron toda explicación racional. Durante las noches siguientes, la casa se transformó en un escenario de horror constante. La figura de la niña se aparecía en diversas partes, a veces en un rincón oscuro, otras en el espejo roto de un baño olvidado, y siempre con la misma expresión de dolor eterno. No era el único espectro. En ocasiones, escuchaba el eco de voces que parecían provenir de la sala de estar, murmullos que hablaban de secretos oscuros y de un destino inevitable. Cada manifestación se volvía más intensa, y mi mente se debatía entre la desesperación y la fascinación. Sentía que la casa abandonada era un portal a un pasado que se negaba a morir, un umbral entre lo vivido y lo olvidado. La atmósfera era tan densa que, en algunos momentos, me resultaba difícil distinguir entre la realidad y una pesadilla. La presencia de la niña y de otras sombras me obligaba a enfrentar mis propios miedos, a reconocer que el dolor y la tragedia pueden dejar una marca imborrable en el alma de un lugar. Decidí documentar cada experiencia, capturando imágenes borrosas y escribiendo frenéticamente en mi cuaderno. Cada palabra era un intento de retener, aunque fuera por un momento, aquello que parecía desvanecerse entre las sombras. La casa me había convertido en un testigo forzado de una historia que iba mucho más allá de lo que mis ojos podían comprender, y mi única salvación parecía ser la exposición de esa verdad oculta. No puedo evitar pensar que, en Tijuana, en la frontera, la realidad adquiere matices únicos. La ciudad, con su mezcla de modernidad y abandono, es un cruce de culturas y de destinos que se entrelazan en formas impredecibles. La casa abandonada de al lado, en la colonia Santa Fe, no es solo un edificio deteriorado, es el reflejo de una historia compleja, de vidas truncadas y de un dolor que trasciende el tiempo. Aquí, en esta parte de México, la lucha por sobrevivir y la inevitabilidad de la tragedia se manifiestan de maneras que desafían toda lógica. Cada rincón de Tijuana tiene su propio relato de horror y de redención. La ciudad, a menudo ignorada por el mundo, guarda secretos en cada esquina. Mientras la mayoría ve en la frontera solo un punto de encuentro entre dos culturas, yo descubrí que también es un umbral entre lo conocido y lo inexplicable. La casa abandonada fue el epicentro de esa dualidad, un lugar donde el abandono se convirtió en un lienzo para lo paranormal, donde la desesperanza se transformó en una presencia tangible que acecha en la penumbra. Llegó el momento en que supe que debía tomar una decisión definitiva. La obsesión, el terror y la fascinación se habían convertido en una carga insoportable, y necesitaba encontrar la manera de cerrar ese capítulo oscuro de mi vida. Con la determinación forjada por meses de insomnio y de lucha interna, decidí realizar un último acto, despedirme de la casa abandonada, confrontar el dolor de aquellos espectros y, de alguna manera, intentar liberar sus almas y la mía. Una noche, me armé con todo lo necesario para un ritual personal de despedida. Volví a la casa con el cuaderno, unas velas, incienso y objetos simbólicos que había recolectado durante mis investigaciones. Mi intención era sencilla, aunque arriesgada, dialogar con aquellas sombras,
pedirles que encontraran la paz que tanto ansiaban y, en el proceso, liberarme de la maldición que me había perseguido durante tanto tiempo. Me senté en la sala principal, en el centro del antiguo salón familiar, y comencé a recitar en voz baja plegarias y palabras de despedida. El ambiente se llenó de una energía casi palpable, y por un breve momento sentí que el tiempo se detenía. La figura de la niña apareció nuevamente, esta vez acompañada de otras sombras que se desplazaban con lentitud, como si fueran testigos silenciosos de mi súplica. No hubo respuesta en forma de palabras, solo el eco de mis propios lamentos y el murmullo distante de la tragedia. En ese instante, comprendí que la liberación no vendría sin antes enfrentar el dolor y la culpa que impregnaban la historia de aquella casa. Cada palabra que pronunciaba era un intento por deshacer el nudo que el destino había tejido en mi vida, por exorcizar los demonios del pasado y permitir que la luz volviera a brillar, aunque fuera tímidamente, en los rincones más oscuros de mi alma. Con el primer rayo de sol, salí de la casa abandonada sintiendo que algo en mí había cambiado. La carga que había llevado durante tantos meses se había aligerado, aunque sabía que las cicatrices permanecerían. La experiencia, tan trágica y aterradora, me enseñó que la redención no es la ausencia de dolor, sino la capacidad de transformarlo en algo que nos impulse a seguir adelante. Volví a Tijuana con una nueva perspectiva. La frontera, con todas sus contradicciones, me mostró que cada ser humano porta consigo una lucha interna, y que la oscuridad, por intensa que sea, puede ser vencida si se enfrenta con valentía. La casa abandonada de al lado quedó atrás, pero sus ecos aún resuenan en mis recuerdos. El doctor del pasado, la niña y todas las sombras me recordarán siempre que la vida es una sucesión de encuentros y despedidas, de luces y sombras, y que, al final, cada amanecer trae consigo la promesa de un nuevo comienzo. Hoy, mientras transcribo estas líneas en mi cuaderno, me doy cuenta de que mi historia es tanto un relato de terror como una lección de vida. La experiencia vivida en la casa abandonada me obligó a enfrentar mis miedos más profundos y a descubrir que, en lo paranormal, a veces se esconde el reflejo de nuestras propias heridas. Cada sombra, cada susurro en la medianoche, me recordó que el dolor del pasado puede marcar nuestro destino, pero también puede ser la fuente de una transformación que nos haga más fuertes. La ciudad de Tijuana, con su vibrante caos y sus silencios llenos de historia, es el escenario perfecto para historias que desafían la lógica. En cada calle, en cada rincón, se esconde una verdad oculta, una historia de amor, traición y redención. La casa abandonada de la colonia Santa Fe es solo uno de esos lugares en los que lo inexplicable se funde con la cotidianidad, y donde la frontera entre la vida y la muerte se vuelve difusa. Yo, Carlos, un joven de 20 años, he aprendido que el terror no es solo una emoción pasajera, sino una oportunidad para mirar dentro de uno mismo y descubrir la fortaleza que se oculta tras el miedo. La historia que hoy les he contado no es para que duerman tranquilos, sino para que sepan que en cada sombra se oculta una historia, y que lo paranormal puede ser el reflejo de las heridas más profundas de la humanidad. La casa abandonada de al lado y el misterioso Dr. Simi de aquella bodega son símbolos de un pasado trágico que, aunque doloroso, también puede ser la semilla de la redención. A lo largo de este relato, he tratado de ser lo más fiel posible a la realidad que viví en Tijuana, en esa frontera donde lo moderno se mezcla con lo ancestral, donde el dolor y la esperanza conviven en un eterno abrazo. La experiencia me cambió para siempre, y aunque aún siento el escalofrío de aquella noche, también he aprendido a ver la belleza en la lucha por liberarse del miedo. Espero que, al leer estas líneas, puedan sentir la intensidad de lo que viví, la opresión de la noche y la extraña paz que, a veces, surge cuando se enfrenta lo inexplicable. Que esta crónica sirva como testimonio de que, incluso en los lugares más oscuros y abandonados, la luz siempre encuentra una manera de asomarse, de recordarnos que la redención es posible para aquellos que se atreven a mirar en el abismo. Esta es mi historia, la crónica de un joven de 20 años que, en las calles de Tijuana y en los pasillos de una casa abandonada, enfrentó el terror sobrenatural y descubrió que la frontera entre la vida y la muerte es tan tenue como un suspiro. Desde la primera vez que crucé la puerta de la farmacia Similares hasta la última confrontación con la sombra que se movía en la bodega a medianoche, cada experiencia me enseñó que lo paranormal no es simplemente un fenómeno inexplicable, sino la manifestación de una historia de dolor, culpa y, sobre todo, de esperanza. Quizás, en algún rincón de esta frontera, muchos otros han vivido historias similares, pero pocas se atreven a contar lo que han presenciado. Yo, Carlos, he decidido que no dejaré que el miedo me paralice,
que la oscuridad me consuma. Al contrario, he aprendido a transitar entre la sombra y la luz, a encontrar en cada amanecer la promesa de un nuevo comienzo. Que este relato sirva de advertencia y también de inspiración para quienes se atreven a explorar lo desconocido, a enfrentar sus propios demonios y a descubrir que, en medio del horror, siempre existe la posibilidad de la redención. La casa abandonada de al lado sigue allí, silenciosa y testigo de la historia, esperando quizás a otro incauto que se atreva a desvelar sus secretos. Y mientras tanto, en la frontera de Tijuana, la vida continúa, entretejida de luz y sombra, de lo real y lo sobrenatural, en un eterno ciclo de encuentros y despedidas. Si te gustaron los relatos, nos gustaría que nos apoyaras con un like o un comentario. Y si no estás suscrita o suscrito, te invito a que lo hagas para que no te pierdas los relatos y las historias de Mr. Terror Maligno. Sin más, gracias por escucharnos, hasta el próximo video. Saludos.